yo soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. En ese carácter les doy la bienvenida, les agradezco mucho que nos acompañen. Para nosotros, para la facultad, es un honor que podamos realizar esta actividad. Hace un rato pensaba algunas charlas que tuvimos hace un tiempo con Chamaco Lastiri, de la importancia de hacer actividades vinculadas con el río Atuel en nuestra facultad, y hicimos algunas, y lo que quiero compartirte, Chamaco, y me parece que es para celebrar, que esta actividad nosotros no tuvimos nada que ver. Esta fue una iniciativa de los chicos, de los estudiantes y docentes que forman parte del Observatorio de Derechos Humanos, y eso creo que es lo valioso. Lo valioso es que no hay que estar impulsándola, sino que se impulsan desde abajo, digamos. Los chicos son aquellos, los que plantean, que quieren discutir este tema, que quieren escuchar a la gente que sabe de la problemática del Atuel en la facultad, así que esto es algo para celebrar, que hoy en esta reunión estemos participando más de 100 personas, creo que es realmente muy, muy importante. Así que celebro eso como representante de la facultad. Agradezco a Ivana Barnex, que es la secretaria del Observatorio de Derechos Humanos, y desde una de sus comisiones han impulsado esta actividad. Saludo a todos los que están participando, particularmente a quienes van a exponer, a Néstor Chamaco Lastiri, que bueno, para todos nosotros es una palabra más que autorizada en lo que tiene que ver con el río Atuel y con los ríos en general en nuestra provincia. A Beatriz Dillon, que es docente de nuestra universidad, de la vecina Facultad de Ciencias Humanas. Realmente también es un gran honor para nosotros, Beatriz, que esté participando en esta actividad en nuestra facultad. También nos han hecho quedar Beatriz y los otros integrantes del equipo de la universidad en el trabajo realizado en el juicio que lleva adelante la provincia con el tema del río Atuel, así que muchas gracias, Beatriz, por participar. Y bueno, y Hernán Pérez Araujo, que también mucho ha luchado y sigue luchando por el río Atuel en nuestra provincia, desde su rol anterior desde la Fiscalía de Estado, y actualmente como diputado nacional. Así que, Hernán, muchas gracias también por acompañarnos. Es un honor que también estés dando una charla aquí. En la facultad he estado muchas veces, pero creo que va a ser la primera vez que oficialmente estés dando una charla, así que bienvenido y espero que se repita, que muchas veces más nos puedas acompañar en este tipo de actividades. Y además quiero también saludar a todas las personas que se han conectado, que veo a mucha gente conocida. Bueno, los saludo y les agradezco mucho. Bueno, Norma Durango, que estuvimos charlando recién, Alicia Mayoral, diputada provincial, Norma, senadora nacional, bueno, y a todos los que por ahí no estoy viendo en esta pantalla, porque son varias pantallas, pero que veo que hay de distintas localidades de nuestra provincia. Eso lo hace muy importante, de 25 de Mayo, leí recién que hay gente de Santa Isabel, de provincias vecinas, como veo aquí de General Villegas, leía recién de San Juan, así que esto también lo hace muy valioso a esta actividad. Así que espero que podamos aprovecharla. A partir de ahora yo los dejo con Ivana, que va a ir moderando la actividad, va a presentar a los expositores, y bueno, espero que la podamos aprovechar. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, creo que ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ya como, bueno, presentó Francisco Marul, el decano, esta actividad surgió un poco en base al último fallo que salió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también a raíz de que el 8 de agosto es el día de la lucha por el río Atuel en la jurisdicción de la provincia de La Pampa. Y desde el Observatorio de Derechos Humanos consideramos que, bueno, el río Atuel y todo lo que significa la lucha pampeana por el río Atuel es algo que está constantemente en el imaginario de la sociedad pampeana, pero era necesario sentarnos a hablar un poco de qué implica esa lucha pampeana por el río Atuel, así que por eso llamamos a las y los exponentes que van a estar hablando hoy. La dinámica va a ser 3 exposiciones, más o menos de 20 minutos, y después de eso, mientras tanto, ustedes pueden ir formulando preguntas en el chat si quieren, y después de eso pueden levantar la mano y se les va a abrir el micrófono para que puedan efectuar alguna pregunta, o se van a leer las preguntas del chat y van a responder los expositores. La idea es que sea
conversado, pero les voy a solicitar que mientras expongan las y los expositores, que mantengamos los micrófonos cerrados. ¿Sí? Así que bueno, primero voy a presentar a Beatriz Dillon. Beatriz es profesora y licenciada en Geografía y magíster en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de La Pampa. Es la investigadora principal y consultora de la Universidad Nacional de La Pampa y su representante en el Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la provincia de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el uso de las aguas. Ella va a exponer sobre el derecho universal y humano al acceso al agua y los cambios culturales asociados de su privación y calidad en los habitantes ribereños del oeste de La Pampa. Así que los dejo con Beatriz. Hola, buenas tardes a todas y todos, un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes. Agradezco la invitación que me cursara el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de nuestra universidad para compartir este rato, bueno, con Hernán, con Néstor, con Chamaco, nuestros compañeros y amigos en esta lucha. Ya hace un tiempo que nos conocemos con ellos. Y antes de comenzar, yo quisiera empezar con hombres que han hecho y hacen de esta lucha una bandera, tanto en el espacio público como en el espacio privado, en ese espacio íntimo de la vida cotidiana. Hay tantas personas en nuestro oeste, me recuerdo ahora a Irma Fernández, a Margarita Mendoza, más de 80 años viviendo a orillas de una cicatriz hídrica, como son los ríos Atuel y Salado, Chavilebú, Curacó. Ellos me traen a la memoria, me vienen continuamente. Con estas mujeres he hablado justo antes de empezar la cuarentena por otros estudios que estamos haciendo. Y un reconocimiento especial, porque no puedo dejarlo pasar, a Edgar Morisoli, porque muchos de nosotros hemos sido fecundados en su lucha, y estamos aquí también gracias a él. Yo vengo a hablarles desde las ciencias sociales, que es de donde vengo, pero precisamente porque estoy en las ciencias sociales voy a hablar un poco desde la perspectiva política. Me voy a meter en el hecho político porque en principio las ciencias sociales son ciencias que deben ser ciencias comprometidas con la realidad, convertirse en ciencias ciudadanas, como es lo que estamos haciendo para, en definitiva, reconocer y mantener vivos los derechos que nos competen en esta situación. Estamos aquí para analizar una problemática y luchas desde hace mucho tiempo, y yo quiero articular mi charla en base a 3 dimensiones o 3 ejes de los cuales pretendo que conversemos. Una de ellas es lo que voy a llamar, o lo que llamamos, el despojo cultural. Otro eje son las resistencias / reexistencias, que me gusta mucho este término para poder analizar también las perspectivas de futuro, y por eso también como tercer eje y unido a esta perspectiva integral, voy a usar o voy a referirme a lo que considero las esperanzas posibles. Es decir, pensar también en el futuro, y no quedarnos solamente en un análisis, digamos, de la pérdida, que también vamos a hablar, ¿no? Estas problemáticas, estas 3 problemáticas a las que yo me voy a referir, a veces aparecen como acotadas a determinados ámbitos territoriales, pero en realidad son causa de un proceso estructural que generan consecuencias que aún en sus particularidades, digamos, conducen a una misma situación de disputa y también de desposesión, y vuelvo a decir desposesión cultural, a la cual me voy a referir porque entiendo que la cultura, como especialista tal vez en estudios culturales, que el ambiente forma parte de nuestra cultura, y que la cultura en realidad está incluyendo a todos los componentes de lo cual estamos hablando. La privación material e inmaterial de un derecho humano vital,
como es el agua, incluye en La Pampa a todos sus ríos. El río Atuel, pero también el río Salado, Chadilebú, Curacó, y el río Colorado, del cual me voy a referir rápidamente al final. Hace unos años, unos pocos años, David Harvey denominó a la desposesión como un proceso de destrucción con todas sus consecuencias sociales, ambientales y culturales negativas, que incluyen, entre otras cuestiones, digo, destrucción por la mercantilización y privatización de los recursos naturales, la expulsión forzosa de poblaciones urbanas, rurales, campesinas, la conversión de diversas formas de derecho de propiedad común, colectiva, estatal, en derechos de propiedad privada exclusiva. La supresión de todos estos derechos, de los bienes comunes, la depredación y la degradación de los bienes ambientales, han dado como resultado la transformación de las culturas, de las historias, de la creatividad intelectual, de esos saberes culturales que tienen nuestras poblaciones, que tenemos como sociedad, y que a veces, como en el caso de nuestros habitantes oesteños, han amasado durante generaciones. Todo eso es el despojo, sumado a ese cercamiento entonces de los bienes comunes, al dominio y apropiación de los derechos. Y es como dice David Harvey, el despojo y la desposesión es la forma más agresiva y violenta que provoca a las sociedades, porque en realidad nos roba, nos quita la cultura. Ahora bien, como derecho humano, para aquellos que vivimos en lugares donde la disponibilidad de agua es un factor limitante severo, su escasez afecta los componentes estructurales, la desposesión de muchos pueblos y sociedades, pero también afecta a los dispositivos simbólicos de la vida cotidiana de las personas, simbólicos, culturales. Comenzamos un poquito a desentrañar estas ideas con algunas cuestiones que pueden ser, si quieren, hasta fácticas. Más de un siglo de despojo cultural dejaron como resultado en nuestro espacio oesteño y en nuestra sociedad pampeana la extinción de la territorialidad hídrica pampeana. Y lo digo con conocimiento de haber hecho tanta investigación cultural. Es decir, la extinción de la territorialidad hídrica supone también cierta desaparición de comunidades que se han conformado en función de ello. Es decir, es la usurpación al campesinado, a los puesteros rurales de nuestro oeste, de sus medios de producción, de los bienes de uso común, de la ruptura de sus modos de vida, de la sumisión moderna, referida a la modernidad, como dice Silvia Federici, de mujeres, hombres, niños y niñas. En definitiva, la sumisión del mundo rural oesteño al despojo de su modo de vida. Esto es la pérdida de la territorialidad hídrica. Al ser desplazados de sus conocimientos, de sus formas de vida, como digo, de sus condiciones de vida. La destrucción del ambiente culturalmente comunitario. Estos son los efectos más visibles de estos procesos amparados estructuralmente en paradigmas del desarrollo, del progreso, de la modernidad. Y estas no son malas palabras, las palabras no son malas, pero cuando estas palabras operan con cierta intencionalidad de relaciones de poder desigual, juegan un papel clave, digamos, en el caso que nos compete, en adjudicarse, por ejemplo, la propiedad de los ríos, hecho que siempre hemos escuchado y permanentemente escuchado.
en base o anteponiendo ciertos conceptos, se apropian de los ríos para generar una nueva modernización territorial selectiva y fragmentadora, es decir, que beneficia a unos para perjudicar a otros. Si nosotros pudiéramos ponerle números a la destrucción de la territorialidad hídrica pampeana, diríamos que, en principio, ellos son el resultado de un proceso intencional que dejó más de 1,5 millones de hectáreas sumidas en una grave desertificación en los límites de la provincia de La Pampa, privada de bienes y servicios ambientales indispensables para la supervivencia humana en estas comunidades. Si seguimos poniéndole números, decimos que provocó la emigración forzada de más del 45% de la población oesteña en 25 años, entre 1947 y 1970. ¿Qué tipo de población? Principalmente emigración de población en edades productivas y reproductivas. Esto para un territorio es particularmente grave. Jóvenes que se fueron y que por lo tanto comprometieron y comprometen aún en la actualidad la reproducción demográfica actual. Y vamos a llevar un tiempo para que esto se reproduzca. Es decir, si nosotros analizamos nuestros departamentos oesteños, vamos a ver que están sumidos en un proceso de envejecimiento poblacional que es fruto y consecuencia de toda la destrucción que, digamos, por la que hemos atravesado. Todos estos números que les estoy dando en La Pampa es para fomentar esa palabra, que es desarrollo, de unos oasis en la cuenca mendocina, en la cuenca atuelina de Mendoza, con la que apenas se riegan 45.000 hectáreas. No serían pocas, pero sí son muchas, y nosotros tenemos que decir que las mismas se riegan bajo condiciones precarias y obsoletas, privando aún más, ¿no es cierto?, este despojo cultural al que estamos hablando. El despojo cultural, en realidad, y hablando de pandemia, se extiende como una pandemia, se reproduce como una pandemia, porque resulta ser de una pérdida generacional, una pérdida de un recurso, pero además de una pérdida cultural de aquellos que se encuentran despojados, condenados a vivir en condiciones de sin tierra, sin agua, sin empleo. Aquí estoy viendo entre los presentes a alguien que escribió un libro hace poco que se llamaba Los últimos puesteros. La desterritorialidad hídrica ha generado el fin de esa composición cultural que eran los puesteros, que ya no están, y que ya de una forma u otra o tienen una doble residencia o han migrado hacia otros lugares o agrupamientos poblacionales. Estamos entonces en la etapa terminal, en la fase terminal del proceso de extinción de la cultura hídrica pampeana. Y este es uno de los despojos más graves que hemos tenido. Lo digo así porque voy a hablar, obviamente, voy a ofrecer muchas alternativas para salir de esta cuestión. Nos detenemos muchas veces en la diáspora poblacional, nos detenemos muchas veces en la pérdida. Yo incluso me detengo muchas veces a hablar de la pérdida. Sin embargo, nos detenemos bastante poco en la población resistente, en aquella que resiste y que ha resistido aún y que está hoy en sus lugares de origen. Por eso hablé de Margarita Mendoza, de Irma Fernández, 80 años viviendo al lado de una cicatriz hídrica. Esa población resistió y resiste los efectos del despojo. Es una población que debió y debe continuamente resignificar sus pérdidas, procesar sus dolores,
porque realmente atrás de cada una de estas personas hay dolores que ha provocado toda esta cuestión. Pero también son los que mantienen activa la memoria colectiva de los valores culturales asociados con el uso del agua. Y esta es la perspectiva de futuro de la cual voy a hablar ahora al terminar. Han tenido que soportar una alteración paisajística muy grave, la pérdida de patrimonio, porque en definitiva los ríos son nuestros patrimonios invalorables, la identidad cultural, la espiritualidad asociada a los ríos. Entonces yo me pregunto, generaciones sin estos valores materiales, realmente para cuando uno hace un análisis económico, resultan de procesos prácticamente invalorables. ¿Cuánto vale perder una territorialidad hídrica, una cultura hídrica? ¿Qué precio se le puede poner a eso cuando lo que se destruye son valores culturales? Voy a volver otra vez a esto. Quiero creer que esta amnesia generacional puede y debe ser revertida. Claro que puede. O sea, si bien es muy difícil ponerle un valor económico a estas cuestiones, creemos también que estoy totalmente convencida de que se puede recomponer y entre todos lo vamos a poder recomponer. El riesgo, y hoy me alegra mucho aquí que haya casi 150 personas, porque el riesgo es caer en una sensación de indiferencia, de adaptación a nuevas formas de vida, de no querer abordar una problemática que es muy compleja, de en realidad estar invitándolos a resistir, a defender, que es, digamos, resistir para mí, pensándolo. En realidad la resistencia es luchar por un derecho a existir. Si se resiste, si resistimos, es porque aún existimos. Y si aún existimos, vamos y debemos resistir y invitar, convocar como este tipo de encuentros, a crear, a generar esta situación de resistencia contra algo que vamos a convertir, vamos a modificar y vamos a unir nuestra resistencia a un nuevo proceso que en América Latina se está dando en llamar la reexistencia. Es decir, resistencia / reexistencia es comenzar a pensarnos como seres que somos capaces de generar un nuevo futuro sobre la base de la resistencia. Reexistir es volver a vivir una vida que si bien planteo que está perdida, que estamos en una fase terminal, podemos volverla a construir. Resistir significa una definitiva esperanza, dicen quienes acuñan este término. Esperanzas reexistenciales posibles, o lo que es lo mismo, evitar la ingenuidad del discurso cerrado de la pérdida. Porque si me quedo en el discurso cerrado de la pérdida, me voy a quedar en un proceso anterior. Y pretendo hoy, ante tantos jóvenes que hay acá, escuchándome, dar una idea de futuro. Un futuro que nos merecemos. Un futuro que tiene un número, si ustedes quieren. Un mínimo futuro, como le digo yo, posible, que tiene un número que hace poco nos dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 3,2 metros cúbicos por segundo, algunos podrían decir que es poco, es un mínimo futuro posible, para mí, ¿no? ¿Por qué es un mínimo futuro posible? Porque seguramente podamos, en un tiempo que los especialistas, no soy yo, podrán proponer para recomponer un ecosistema, que es lo que dice la Corte. Fíjense que la Corte nunca habla de ambiente, porque ambiente
incluye precisamente las pérdidas culturales, que son las que más van a tardar en recuperar. El ambiente se va a recuperar, pero aquí estoy para proponer la reexistencia posible, invitarnos ya a pensar en el futuro, en lo que viene. Es decir, no podemos quedarnos en el lamento, vuelvo a decir, de los ríos perdidos, porque seremos presa fácil de nuevos despojos, si nos quedamos en esa cuestión. Un siglo de desesperanza debe ser revertido en esperanza. Y ahí tenemos que ir, a pensar en ese futuro, a pensar en recomponer nuestros patrimonios, en pensar cómo recomponemos a través de la educación, la cultura, los encuentros, la música, tantas otras cosas mantenemos viva, pero a su vez, no solamente viva la nostalgia, es necesario mantener una esperanza de futuro para ir para adelante, porque vamos a tener otras formas de luchar, si nosotros estamos pensando en el futuro, y vuelvo a decir, en el futuro cultural, no solamente en el económico, lo cultural también incluye lo económico. No podemos ni debemos permitir, fíjense lo que te estoy diciendo, no nos quedemos en el pasado, porque estamos transitando hoy una situación que nos convoca a todos. Lo que nos pasó en el pasado nos puede ocurrir en el presente. Podríamos llegar a convertirnos en espejos del despojo. Y con esto quiero mantener la atención de todos los que estemos acá. Si nosotros no asumimos un compromiso en la lucha, un involucramiento que nos deje espacios para superar la acción que criticamos, estamos en presencia de un grave peligro para el río Colorado. Entonces, si nos convertimos en espejos del despojo, nos convertimos en responsables de aquello que nos pasó, aún sin quererlo, porque éramos territorio nacional, 100 años atrás. Si dejamos pasar lo del río Colorado, seremos corresponsables en el presente de la acción del despojo. Cosa que, por eso me alegró mucho estar en este lugar, porque sabía que iba a haber mucha gente joven, muchos estudiantes. Seremos corresponsables. No nos lamentemos después de cuestiones pasadas. Porque en el presente y en el futuro es donde tenemos que poner nuestro compromiso y nuestra acción y nuestra reexistencia de las esperanzas posibles. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé. No, perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Te agradezco mucho, muy interesante. Bueno, ahora va a exponer Néstor Lastiri. Él es ingeniero civil y es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa. Él va a exponer sobre la gestión del manejo del Comité de Cuencas y en particular sobre lo referido al Comité para el río Atuel. Así que, Néstor, ahí van a compartir pantalla para presentar tu PowerPoint. Hola, bueno, buenas tardes. Muy contento y felicitaciones a vos, Ivana, a la iniciativa de la universidad. Y bueno, la sola presencia de más de 140 participantes hace que esto sea un teatro, un escenario en el que estos temas van a tener, tienen en La Pampa, a pesar del llamado que hace Betty, a no resistir, a no entregarnos, a buscar, a seguir luchando. Y bueno, también es un símbolo de La Pampa, de cómo lucha por estos recursos, como el agua, como el ambiente, y como parece condenada a vivir peleando por el tema del agua, en casi todas las cuencas hídricas que le toca
compartir en la provincia y en el territorio nacional. Yo voy a empezar, después vos me vas a ayudar con el Power que te di. Porque los ingenieros, si no tenemos un PowerPoint, no funcionamos. Sí, ahí lo iba a pasar otro compañero de la Secretaría. No sé si está Matías Basile, ¿podés? ¿Te aparece un cartelito a vos, Néstor, para habilitarlo, Matías Basile? No. ¿Néstor? Se fue. Yo voy a seguir, mientras tanto, y fíjate si vos lo podés arreglar al tema. Ahí está. Ahí está, me parece. Bueno, lo amplío para... Acá está. ¿Se ve bien ahí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, voy a empezar con hacer una sucesión, porque a tu pedido de Ivana de exponer acerca de cómo fue la gestión del agua en La Pampa en todo este tiempo, arrancando por una zona ya despojada, como decía Betty, cuando nos convertimos en provincia. Nosotros nacimos como provincia en el año 1882, creándose el territorio nacional de la provincia de La Pampa. Y fíjense la contemporaneidad, que en 1884, 2 años después, se sanciona en Mendoza la hoy todavía vigente ley de aguas de la provincia de Mendoza. Miremos entonces cuál es el desarrollo entre el nacimiento de una provincia y el nacimiento de esta cultura apropiadora del agua que tiene Mendoza, y fijémonos si no tiene atribuciones constitucionales, que todavía esa ley sigue vigente. O sea que ahí están plasmadas las políticas que ha venido desarrollando Mendoza respecto al agua y que todavía tosudamente no abandona. Después, en 1909, la provincia, en ese momento el territorio nacional, a través del gobierno nacional, implementa en el río Atuel, en el brazo actualmente activo, implementa lo que fue la colonia Butaló, que fue una colonia en la que se vendieron los lotes, los terrenos, los predios para regar en Buenos Aires, y vino una población importante. Pensemos, nosotros en esa época ni siquiera había infraestructura mínima, hasta que se crearon, vinieron muchos colonos extranjeros, Ordienco, y otros de carácter de producción extranjera, y empezamos en ese momento, la colonia Butaló fue explosiva en su desarrollo, y demostró que en La Pampa, a pesar de todo lo que después dijo Mendoza en su historia, hizo un emprendimiento, usó el agua, la usó para riego, y están los informes de los territorios de la Dirección Nacional de Tierras Fiscales, donde daba cuenta de la intensa producción de alimentos y animales en la colonia. Pero esta situación empezó con una crisis a los 10 años, en la que empezaron los famosos tapones, los tapones de Ugalde, que empezaron a cortar el río Atuel,
y en ese caso ya fueron extinguiendo impiadosamente a la población que vivía en ese lugar. No importó nada, fue un apoderamiento del agua y toda esa gente quedó al desamparo, porque obviamente esa dependencia administrativa y no política del gobierno nacional era una situación de indefensión total frente a estos atropellos producidos por el corte del río. En ese caso, en el año 1942 se empieza la construcción de los Nihuiles, que era de un proyecto nacional de ir reemplazando la producción de la pampa agrícola en una sociedad en una producción de energía, y a través de eso se hicieron los Nihuiles, y de riego para reemplazar los productos agropecuarios. Así se hicieron todas las presas sobre los ríos de Tunuyán, Mendoza, Diamante y el Atuel. El último de ellos fue en los Nihuiles. En el año 1947 se empezó a llenar. Y ahí empezó un salvaje daño ambiental en toda la provincia, en ese lugar que era de una prosperidad. Yo creí que Betty iba a pasar el gráfico que para mí la hizo inmortal cuando hizo el análisis de la universidad, para la universidad, y demostró que la población que había en el año 1947, más de 7.000 habitantes, bajó abruptamente hasta el año 60, quedando con una población menor que la mitad, y en ese caso se produjo lo que fue el aniversario que estamos celebrando hoy de la lucha pampeana por el río Atuel, que es el telegrama que hizo el policía de territorios, que en ese lugar él hacía defunciones, hacía nacimientos, y en ese caso, desesperado por una madre que vino con el hijo muerto para enterrarlo, hizo un telegrama directamente al presidente de la nación. En ese caso, el gobierno nacional, el presidente, hizo una resolución a través de Agua y Energía de la Nación, que era el organismo con incumbencia en el tema hídrico en la Nación, y se establecieron suertas anuales. Fíjense que se está hablando en esa época ya de caudales, de mantenimiento del cauce, en el que decía que se deben hacer 3 suertas anuales, equivalente en este caso a 0,87 metros cúbicos por segundo. Comparémoslo con los 3,2 que ahora ha asignado la Corte después de mucho tiempo, y vemos cuál es, cómo fue el impacto que tuvieron que sufrir nuestros pobladores en esa época por vuelvo a repetir, salvaje apropiación del agua por parte de la provincia de Mendoza. Esta situación evoluciona en que La Pampa se convierte en provincia en el año 1952, y en ese año la provincia de La Pampa se constituye con sus autoridades sin el río, con el río cortado, con el río absolutamente interrumpido en su cauce, que venía desde 1947 y que duró hasta 1973, o sea, 25 años de despojo, de una desolación impresionante. Pensemos en lo que puede significar para esa zona haberse cortado abruptamente el agua, y ese éxodo de personas que describía
Betty, de más del 45% de la gente, fue a parar ¿a dónde? A la zona donde estaba la mano de los apropiadores, que era a General Alvear, y no fueron a hacer emprendimientos o grandes inversiones, sino que fueron como mano de obra barata para hacer trabajos menores, o si no las mujeres hacían el trabajo de empleadas domésticas. En el año 1979 el gobierno de la provincia decide hacer el primer juicio ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual no existía ni una palabra de leyes ambientales, no había palabras de leyes de acceso al agua, no había una palabra de éxodo forzado de personas, no había palabra de desertización. ¿Qué pasó? Que en el año 1987, la Corte se expidió. Pero acá quiero hacer me quiero detener un poquito en el sentido de que en ese momento toda la artillería o toda la fundamentación del juicio que hizo La Pampa la hizo con personas o con profesionales que no eran de la provincia, que eran especialistas de todas las áreas que se tomaron, pero eran de universidades nacionales o de figuras del derecho, que obviamente no vivían en La Pampa, y en ese momento también recién nacía la Universidad de La Pampa, y entonces era una situación que a mi juicio, solamente a mi juicio, es que no había una pertenencia como la que posteriormente tenemos con el desarrollo de la Universidad de La Pampa. Ese fallo de 1987 estableció que el río Atuel era interprovincial, porque Mendoza decía que era un cauce efímero, y ya en ese momento negaba la acción antrópica que se producía por el riego y la propagación del agua en forma absolutamente discriminatoria, digamos, o arbitraria, o inconsulta, con todo lo que decimos siempre. Y también, bueno, decía que la Corte en ese momento estableció que Mendoza tenía derecho a regar 75.000 hectáreas. El fallo agrícola, digamos, que establecía cuáles eran las áreas regadas, no llegaba a 50.000 hectáreas. Y desde esa época a esta hora, todavía no riegan esa cantidad de hectáreas, o sea, 50 y pico de mil, y no solo eso, sino que han decrecido. Entonces, y también exhortaba a las partes a celebrar acuerdos por un uso razonable y equitativo del agua. Por supuesto que Mendoza a esos exhortos no le daba ninguna validez. Se creó lo que fue el protocolo de entendimiento interprovincial entre la provincia de La Pampa y de Mendoza, que en ese momento eran gobernadores los doctores Aguad y Gordón en la provincia de Mendoza, y se creó lo que es la CIAI, que hoy todavía sigue existiendo, que era Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. O sea que ya con la creación del organismo de cuenca nos condenaban al Atuel Inferior nada más, que era desde Carmenza para abajo. También se hicieron acuerdos, tratados, pero agua nunca hubo. Y después, ya en el 2005, la provincia de La Pampa crea la Secretaría de Recursos Hídricos, y a partir de ahí se contrata
tratando de reactivar la CIAI, se contrata, decía, con la Universidad de La Pampa la ejecución del caudal hídrico ecológico o fluvio ecológico, porque ya en ese momento sí, después de la Constitución del 94, existían lo que se llamaban la reforma de la Constitución y las leyes de presupuestos mínimos ambientales. En consecuencia, la Ley General del Ambiente establecía la intervención de las universidades, y la provincia de La Pampa desarrolló ese estudio de caudales ambientales, con lo cual cambió fundamentalmente la defensa de la provincia de La Pampa a través de su organismo, que es la universidad, generando no solo el conocimiento en la región, sino también un gran sentido de pertenencia en todos quienes participaban y desarrollaban su tarea en estas determinaciones de tan alto valor científico y tecnológico para exponer, además de los derechos generales, como la ley del ambiente y la ley de cosas, sino la demostración de cuáles eran aquellos caudales que nosotros necesitábamos en La Pampa para empezar a recomponer el ecosistema. También se hizo el estudio de cuantificación del daño ambiental a través de la Universidad de La Pampa, y es un estudio también de mucha profundidad que determinó cuál era el daño en todas las áreas del ambiente, lo que decía Betty, en el área social, en el área cultural, en el área de desertización, en el área de éxodo de puesteros, bueno, todas las cuestiones. Quiero decir con esto que se fue fortaleciendo esa posición paralelamente con la lucha ya más en las calles, digamos, de las organizaciones no gubernamentales, acompañando a todas las movilizaciones que se hacían a nivel provincial. También hubo una gran campaña de llegar a todas las escuelas y llegar a todos los ámbitos educativos donde había chicos, donde había organizaciones sociales, para ir desarrollando una conciencia hídrica en la provincia de La Pampa. Paralelamente a esto, en el año 2014 se crea, porque ante la negativa pertinaz de la provincia de Mendoza de ceder agua, se crea se hace o se junta, digamos, el juicio que en primera instancia hicieron Palazani y Gil Domínguez, como habitantes propios de La Pampa, y luego la provincia de La Pampa en mayo del 2014. Ese juicio se desarrolló con todas, se aportaron todos los fundamentos de las de acuerdo a la normativa vigente, es decir, todo lo que hace al estudio ambiental. Se pidió un caudal mínimo ambiental que es en este momento el que sigue vigente en los fundamentos de la demanda, que es de 4,5 metros cúbicos por segundo y una calidad no superior a 2.450 microsiemens, que es una salinidad equivalente a un poquito más que agua potable. Bueno, esa demanda tuvo audiencias públicas donde hubo una gran participación también de los pueblos originarios y una exposición pública nacional de un grave problema del despojo a La Pampa y con una, digamos, evidencia
de que La Pampa había puesto no solo toda su voluntad y su espíritu de lucha, sino también altos conocimientos en lo que hace a los temas ambientales y y a las nuevas normativas que hacen al uso del agua y a la administración del agua. Hasta que el 1 de septiembre, el 1 de diciembre del 2017, la Corte ¿Dónde estás vos, establece, la Corte establece el fallo del 1 de diciembre del 2017, donde dice que se debe establecer un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema en el noroeste de la provincia de La Pampa. Está diciendo expresamente un lugar. Además de otras consideraciones, también se reactiva la CIAI y empieza a trabajar inmediatamente en diciembre de ese año, 2017. Bueno, en estos 2 años, la situación de la CIAI fue abordando distintas tareas y distintas opciones para obtener ese caudal hídrico apto, y por supuesto Mendoza empezó a negar el valor del mismo, hasta que bueno, no hubo acuerdo en prácticamente ninguna de las posiciones, y también Mendoza empezó a promover la ejecución de obras necesarias para hacer el cumplimiento de esos caudales. Y también se estableció la necesidad de el fortalecimiento institucional de el organismo de Cuenca, que en este caso cada vez está teniendo más valor, porque el espíritu de organización de Cuenca es el que nos va a permitir exclusivamente poder conocer el manejo del agua y compartirlo, y poder disponer de ese caudal ambiental que posteriormente estableció la Corte en este fallo del 17 de julio de 2020. Ivana, por favor, ¿me podés ahora sí empezar a pasar el power desde arriba para abajo? Néstor, sí, ahí se estuvieron pasando mientras vos estabas hablando. Sí, lo veía, pero no tiene... A ver, ahora vamos a pasarlo y yo voy a ir haciendo algunas explicaciones sobre él, para que les quede claro. Bueno, este es el área que abarca el río. Muchas veces se confunden, el secretario de Ambiente vino acá y después lo confundimos con el río Colorado, que está abajo. También los pampeanos a veces nos equivocamos con la localización de los ríos, porque estamos lejos y por ahí no conocemos bien. Pasemos a la próxima. ¿Podés pasar? Sí, ahí se van a ir pasando. Ahí está. Esta es una muestra de cómo se riega en Mendoza. Es una foto del año pasado. En oportunidad de ir a recorrer, ustedes ven cómo se riega en Mendoza. Esto, que es una ineficiencia de riego absolutamente inaceptable hoy en día, es una de las cuestiones que La Pampa siempre esgrimió: mejorar esto, porque si no, no se puede disponer de caudales, nunca alcanza, como dicen ellos, y no se hace ninguna inversión. Esto es un manejo muy desaprensivo del agua y muy retrógrado, y está en una situación de grave deterioro ambiental y del alto uso de
la baja eficiencia de riego, es decir, de cada 100 litros, 30 solamente se aprovechan y los demás pasa esto, se evaporan, se van a la napa, no son eficientes. Seguimos. La Pampa nunca pidió que Mendoza deje de regar nada, pero pide sí que se mejore la eficiencia de riego. Acá tenemos el atuel en La Pampa, y en la parte que ustedes ven más azul, están las estaciones de medición de aforo en la provincia de La Pampa, y la desembocadura, después de Algarrobo del Águila, en los bañados del Uncal, hasta llegar hasta al desaguadero. Seguimos. Este es el caudal de hoy en el río Atuel. El trazo azul es el caudal de Carmenza, en Mendoza, y el trazo rojo es el de La Pampa. Fíjense que desde el 1 de abril, en donde empieza el gráfico, hasta los primeros días de julio, no había llegado el río a La Pampa. Esta curva del río roja es la que estamos viviendo y midiendo ahora en este momento en el río. Y hoy o mañana se está cortando el río nuevamente. Nosotros estamos siguiendo la red meteorológica y ven lo que pasa, ¿no? Y nosotros no tenemos acceso. Esta es agua de reuso, o sea, agua que viene después de haber pasado por la napa y haber regado la zona de Mendoza, y estamos en esta situación hoy, ya con un fallo de la Corte que tienen que darnos 3,2 metros cúbicos por segundo. Si querés bajarle un poquito, ahí están las decisiones principales de cada uno de los fallos. El fallo del primero es interprovincial, el segundo que debe haber un caudal ambiental, y ¿qué es lo que estamos planteando? Que se libere hoy ya un caudal de 3,2 como lo estableció la Corte, y para eso hemos fundamentado, después Hernán va a explicar mejor que yo todo esto, hemos pedido, porque ya hemos tenido reuniones, que se libere inmediatamente ese caudal ambiental de 3,2, y para eso, como dijo la Corte, la Corte dijo que deben llevarse adelante acciones u obras. Nosotros hablamos de acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son el fortalecimiento del daño, el fortalecimiento de los organismos de cuenca. Crear un nuevo organismo de cuenca, el CIRA se llama, hemos ya intercambiado convenios para la creación del mismo, y nosotros establecemos, La Pampa establece que para conseguir ese caudal ambiental, nosotros necesariamente tenemos que tener el acceso a toda la información hidrológica que maneja Mendoza hoy, arbitrariamente y a su antojo. Por eso estamos pidiendo que en la cuenca se cree la comisión, la Comisión Interprovincial del Río Atuel, y en ella participemos nosotros de igual a igual con toda la información hídrica y ambiental de la cuenca, de calidad del agua también, y también que tengamos la posibilidad de fijar los planes de manejo y las normas de manejo que debe incluir el manejo del embalse de los Nihuiles. De ese lugar tiene que salir en los 3,2 metros cúbicos por segundo, que significan 100 hectómetros cúbicos anuales. Nosotros decimos que logrando manejar
en igualdad de condiciones la información de la presa, o sea, de los embalses y desembalses de agua, y incluir dentro de los usos del agua. Ustedes saben que cuando se hace una presa hay una prioridad de uso: el agua potable, el riego, el uso de energía eléctrica, el uso, como hacen ellos, el uso recreativo ahí en los rápidos de la Tuel, en San Rafael, y como dice la Corte, incluir el uso ambiental. Y ese uso ambiental es nada menos que el caudal que nosotros pretendemos y que ha consagrado la Corte en 3,2 metros cúbicos por segundo. Esta que están viendo acá es uno de los logros del avance de las conversaciones con Mendoza, en la que la Nación ha implementado esta lectura, esta red de lectura de las estaciones meteorológicas, y acá tienen la situación de hoy a las 8 de la mañana, donde el río Atuel en La Pampa tiene 0,34 metros cúbicos por segundo. Está ahí, eso capta inmediatamente. O sea, por eso les decía que mañana o pasado es probable que el río se vuelva a extinguir. No puedo dejar de cerrar esto diciendo de la participación que han tenido las organizaciones, como decía, las organizaciones populares, que se han manejado en la provincia de La Pampa, peleando y no dando nunca el brazo a torcer en todas las actividades que ha venido desarrollando el gobierno de La Pampa como promotor ineludible de los derechos de la provincia, pero también los ciudadanos manifestándonos en esta larga lucha que llevamos de más de 70 años, en la que no puede haber desertores, como decía Edgar Morisot. En consecuencia, bueno, esta es la situación, lo dejo a Hernán, y bueno, felicito nuevamente a Ivana, felicito a la universidad, felicito a toda la gente que se ha interesado en esta charla, y digo siempre que nosotros, la gran virtud que ha tenido la provincia de La Pampa es no entregarse nunca, ser mucho más chica, ser en mucha desventaja, pero hoy en día la provincia de La Pampa, en lo que es derechos del agua, en derechos ambientales y en lucha por la recuperación de sus recursos naturales, a través de estos fallos de la Corte, se ha puesto a la cabeza de la política hídrica nacional en cuanto a la aplicación de la nueva normativa, y está generando a nivel nacional una nueva forma de usar el agua que deje de ser dominial, como dice el fallo de la Corte, que deje de ser ecocéntrica para pasar a hacer un uso policéntrico, o sea, un uso en el que tengamos participación toda la sociedad. Les agradezco y bueno, muchas gracias y un saludo para todos, que no los estoy viendo, pero los saludo con un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Néstor, muy interesante lo que expusiste también. Esperemos que se hayan podido pasar todas las diapositivas bien, creo que fueron bien vistas. Ahora le toca hablar a Hernán Pérez Araujo. Hernán es abogado y diputado nacional por la provincia de La Pampa, es ex procurador y representante de La Pampa en el Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior. Él va a exponer sobre la situación actual de la demanda pampeana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hernán, si estás por ahí. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Hola. A todas. Gracias por la invitación. Gracias a quienes me antecedieron. Verdaderamente han sido muy ilustrativos y
No sé cómo estamos de tiempo, pero voy a tratar de ser lo menos técnico posible, digamos, atento que entiendo que después las cuestiones más jurídicas pueden quedar libradas a las preguntas de cada uno y cada una de los asistentes. Bien. Se te escucha medio bajito. Por ahí es ¿Ahí mejor? Ahí mejor. ¿Ahí es mejor? Sí, gracias. Bueno, hablo sin auriculares, entonces. Bueno, como primera medida, antes de empezar con la exposición, es algo que siempre pretendo dejar en claro cuando me toca participar de estos eventos, que con muy buen tino desde el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales han llevado adelante y llevan adelante con bastante asiduidad, es aclarar desde el punto en que uno está participando. ¿Qué quiero decir con esto? Una especie de honestidad intelectual, si se quiere, manifestar que yo soy un actor político de esta cuestión, de esta lucha, y que independientemente de los colores partidarios, yo, cada cosa que diga, cada cosa a la que me refiera, está teñida de mi opinión y de mi actuación respecto de ya varios años como actor político, precisamente, de esta pelea. Entonces, desde ese punto de vista, aclaro y pongo sobre la mesa la carta de que no voy a ser objetivo. En principio, retomando que viene... Perdón, discúlpame. No se te ve. Si querés activar el video. Ahí está. Ahí está, perdón. Quise ajustar el audio y toqué la cámara. Retomando lo que viene diciendo acá el compañero y amigo Néstor Lastiri, y un poco trayendo a colación también de lo que hablaba Betty, me parece que conviene empezar a hablar del final de la historia para luego ir retrotrayendo e hilvanando un poco cómo se fue desarrollando. ¿Qué quiero decir esto? Año 2014, cuando el gobierno pampeano decide, en una decisión política trascendente que fue tomada por todos los sectores que tenían que ver con la pelea por los recursos hídricos pampeanos, no solo el partido de gobierno, quiero decir, sino el Estado pampeano, con todos y cada uno de sus integrantes, incluida obviamente la sociedad, decide en una decisión política, insisto, que muy trascendente, demandar a la provincia de Mendoza. Esto, demos un salto y situémonos hoy, 11 de agosto de 2020, 6 años, días más, días menos, de aquella fecha en la que se inició la demanda, que presentamos un extenso escrito con muchísima prueba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy en día tenemos menos de un mes de una sentencia que, como Ivana bien manifestara en la introducción, fue por ahí la generadora de esta conferencia que estamos llevando adelante. Esta sentencia, y por eso quiero arrancar por el final, demuestra lo que Lastiri decía. Primero, que La Pampa jamás se ha rendido en cuanto a sus pretensiones, en cuanto a sus válidas pretensiones, pero además marca la coherencia que ha tenido la representación pampeana a lo largo de toda la historia. Y esto, trasuntado a partir del año 2014 a la fecha, ya lo tenemos plasmado en un papel, en un expediente judicial. Seguramente hay muchos abogados aquí, muchos estudiantes, además de muchos compañeros que veo y que verdaderamente me llena el alma que nos estén acompañando. En este expediente judicial ocurrió ya 2 veces lo que todos los abogados queremos que ocurra cuando vamos con nuestro escrito de demanda firmado por la parte, en este caso el gobierno de la provincia de La Pampa, y con nuestro patrocinio o nuestro poder. ¿Qué es? Obtener una sentencia. Eso es lo que todos queremos cuando acudimos
a los estrados judiciales. Ante el fracaso, en este caso particular, ante el fracaso de la política, ante el fracaso de la negociación, ante el fracaso del diálogo entre dos provincias hermanas, vecinas, con muchas relaciones personales entre los habitantes de un lado y del otro del límite interprovincial. Cuando no quedó otra alternativa, la provincia de La Pampa, aun cuando para algunos esta decisión fue demorada, entendemos que fue oportuna, fue meditada, fue trabajada la demanda. Y tenemos hoy esa sentencia del día 16 de julio de este año. El mes pasado no tiene todavía un mes. ¿Qué pasa con esa sentencia? La Corte le da a la provincia de La Pampa lo que La Pampa viene solicitando desde hace muchísimo, lo que es que escurra en el territorio pampeano, más precisamente en el noroeste, si se quiere el lugar geográfico para medirlo, Puesto Ugalde, Puente de los Vinchuqueros, donde hay una estación de aforo. Ahí deben, por esta disposición de la Corte, a partir de su dictado, deben escurrir en el territorio pampeano 3,2 metros cúbicos por segundo. Esto, vale decirlo, no equivale ni siquiera al 10% del módulo del río, que es de 34 o 35 metros cúbicos por segundo. Al fijar ese caudal, que para algunos puede ser, lo decía Betty, un número que puede ser mínimo, que puede ser tal vez no suficiente, la Corte ha recogido todo este trabajo que se viene realizando a lo largo de la historia, y ahí es donde empezamos a ir y venir. Ustedes vieron que, además del caudal determinado por la Corte, se ordenó a las partes hablar de acciones u obras necesarias para su otorgamiento. Esto es la parte de la sentencia del 16 de junio que desde la provincia de Mendoza las autoridades de turno pretenden tomar como la victoria pírrica pampeana, ¿no? Digamos, y de alguna manera casi enarbolarse detrás de este punto de la sentencia y un tanto hasta casi orquestar alguna especie de festejo. Entonces, recordando este punto en este momento sobre el final de esta historia, que trataré que sea lo menos pesada posible, nos vamos a hacer una pregunta. Además, la Corte lo que nos manda a hacer es tener en cuenta en esa determinación una propuesta del Estado Nacional y, como decía Lastiri, la conformación de un nuevo organismo que venga a reemplazar al CIAI, que puso la Corte en funcionamiento el 1 de diciembre de 2017, en la previa sentencia que dictó, que era una sentencia preliminar y ordenatoria que mandó a las dos partes, precisamente en el marco de ese organismo que está conformado desde ya hace varias décadas, determinar y llegar a un acuerdo sobre el caudal hídrico apto y sobre la consolidación precisamente institucional de la CIAI, además de las obras necesarias. Recordemos que esa sentencia de diciembre de 2017 tiene mucho que ver con esta de julio de 2020. Son prácticamente correlativas, pero no solo en el tiempo, bien siguiendo una cronología y un hilo conductor. Un hilo conductor que se inicia, mal que le pese a las autoridades mendocinas, en la demanda de La Pampa. ¿Por qué? Porque la demanda de La Pampa, iniciada, reitero, en el 2014, fue fruto no solo de años de lucha, y esto también hay que decirlo, no solo de años de lucha, de los pioneros en esta pelea por la restitución de la Tuel. También se debe a un cambio de paradigma que no podemos obviar. Un cambio de paradigma que nace en la reforma constitucional de 1994, con el artículo 40, 41, 124 de la Constitución Nacional. ¿Esto qué quiere decir? El paradigma ambiental.
Cuando tuvimos la primera sentencia en el juicio del año 79, en el 87, el ambiente no existía como sujeto. Hoy, viniendo al presente, nos contamos con que hay fallos ya jurisprudenciales en materia internacional que hablan del ambiente como sujeto de derecho, ¿no? Ni siquiera ya los seres vivos como sujeto de derecho. Hemos visto algunas presentaciones en nuestra provincia representando a seres vivos como sujeto de derecho. Bueno, ya se está yendo más allá en otros lares, hablando del ambiente como sujeto de derecho. Cuán importante es esto, y aunque a veces no estamos de acuerdo con sus decisiones, también vale decirlo, la presencia del doctor Ricardo Lorenzetti en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue fundamental para llegar a toda esta historia que estamos ahora transitando los pampeanos y pampeanas en la recuperación del río Atuel. Debemos recordar entonces, ahora nos vamos 6 años atrás, el objeto de la demanda pampeana. Recién les dije las resoluciones que tomó la Corte hace escasos días. El objeto de la demanda pampeana era que la Corte declare el incumplimiento de Mendoza de todos los acuerdos a los que se refirió Chamaco Lastiri. Todos los acuerdos que se habían suscrito entre La Pampa y Mendoza fueron incumplidos. Esto que hace la Corte en la sentencia del 1 de diciembre de 2017 hace mención a esos incumplimientos. Además, claro está, al declarar probado el daño ambiental y la desertificación en la provincia de La Pampa, está manifestando que la provincia de Mendoza ha incumplido con los tratados internacionales vigentes en la materia. Otro punto del petitorio de las pretensiones de la provincia de La Pampa en el 2014 fue que se declare la presencia de daño ambiental en nuestra provincia. Esto lo afirmó la Corte en 2017, y ya no hablaré de día, hablaré de Corte ahora en el año 2020. Además, ¿qué pidió La Pampa? Que se fije un caudal fluvioecológico, le llamó el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa, un término que por ahí ha quedado un poco en desuso por la propia iniciativa de la Corte. Hoy se le llama caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema, por una sentencia del 17, y hoy en día el otro caudal que pedía La Pampa, caudal ambiental, también está determinado por la Corte ya con un número, como se lo venía pidiendo la provincia, de 3,2 metros cúbicos por segundo. En la sentencia 2020 me refiero. Estos son, además de la prohibición a la provincia de Mendoza de que realice actos per se de manera unilateral e inconsulta y arbitraria que afecten a la provincia de La Pampa en cuanto a los caudales del río Atuel, la Corte, al ordenar el fortalecimiento institucional del CIAI, la conversión en este nuevo organismo, y al interpretar y tomar a la cuenca como una integralidad, como una unidad, está diciendo eso. Mendoza y La Pampa deben ponerse de acuerdo de aquí en el futuro en cuanto al manejo de los caudales. Por eso es que estamos hablando de un nuevo uso para las aguas del río Atuel y para las aguas de todos los ríos, un uso ambiental que tiene que ver con este caudal que se determinó. Otra pretensión de la provincia de La Pampa: se ordene al Estado Nacional a colaborar, a participar, a formar parte de este nuevo organismo a crearse. Esto es lo que ha dicho, palabras más, palabras menos, la Corte en su sentencia de 2017 y de 2020. Nos queda, que es algo que es un tema muy remanido, que siempre trae bien a colación, y generalmente los medios pampeanos se interesan, que es el tema, el único tema que la Corte todavía no ha tratado en el marco de este juicio, que, vale decirlo, todavía ni siquiera se abrió a prueba. Vaya si es importante para la provincia de La Pampa que tenemos dos sentencias, una 2017 y una 2019, que ordena el proceso, que nos lleva a la determinación ya de un caudal mínimo para nuestra provincia, sin siquiera haber abierto la causa a prueba.
La contestación de la provincia de Mendoza a esa demanda fue, como hacemos en general los abogados por el imperativo procesal de negarnos a todo lo manifestado por la actora, fue negarse. Se negó a todos y cada uno de los hechos y argumentos que planteó la provincia de La Pampa. Pero a su vez, planteó lo que se llama en derecho las excepciones previas, que quieren decir, son las que obstan a la prosecución del juicio, ¿no? Mendoza dice, a ver, que la Corte resuelva estas excepciones y no tenemos juicio. Ese era lo que la Fiscalía de Estado mendocina pretendía. Pretendió que la Corte resultaba incompetente, en lo que es la excepción de incompetencia, para dilucidar este conflicto. ¿Qué hizo la Corte? Obviamente, tenemos juicio, tenemos un expediente, se declaró competente y rechazó esa excepción. La incompetencia estaba planteada por una cuestión de lo que Mendoza llama, cuando le conviene, el federalismo de concertación, que decía, esto es materia de concertación, de acuerdo y de convenir entre las dos provincias. Bueno, vaya, después de 70 años de no poder convenir, y cuando hemos podido convenir, jamás cumplieron con un acuerdo, vaya si no era competente la Corte, que echa mano, esto a los abogados les puede interesar bastante, echa mano a lo que se llama la jurisdicción dirimente de la Corte. Esto es, dirimir un conflicto entre dos estados del gran estado federal que forma la Argentina, para, haciendo uso de la vieja cláusula del artículo 129 de la Constitución Nacional, evitar que una provincia le declare la guerra a otra. Esto para quienes nos dicen hay que ir y dinamitar el Niwil como solución de este conflicto. Bueno, la Corte está echando mano de esa facultad dirimente, de esta competencia dirimente, agarró el caso, lo tomó para sí y dijo, excepción de incompetencia rechazada. A su vez, y ya también en este ir y venir de la última decisión y la primera, que fue el planteo pampeano, Mendoza se opuso a la legitimación de la provincia de La Pampa para accionar. Y aquí traigo a colación a lo que se hizo referencia Lastiri. Yo siempre lo digo, la falta de legitimación enroscada con la excepción de litispendencia también, que esto es juicio pendiente, digamos, hablando en criollo y en pampeano, Mendoza la plantea precisamente por este expediente previo que había iniciado por los doctores Palazani y Gil Domínguez en el año 2011. Quienes conocen la Ley General de Ambiente saben que, iniciado un proceso ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un caso particular, el resto de todos los casos que se pretendan plantear tienen que ir detrás de aquel que se inició primigeniamente. Por eso parecía Mendoza un poco colgarse del juicio de estos dos compañeros pampeanos para dejar a la provincia sin juicio. Lo que la Corte precisamente cuando le rechaza esa excepción manifiesta esto. Es tal la importancia institucional de que una provincia demande que no podemos dejarla circunscrita a las peticiones de particulares, aun cuando hayan sido habitantes de la provincia de La Pampa legitimados para accionar. La Corte decide tomar nuestro juicio, todos los pampeanos y todas las pampeanas, y deja un tanto ahí colgada una demanda que luego fue dejada sin efecto por la propia Corte, la de los doctores Palazani y Gil Domínguez. Yo a veces, un tanto risueñamente digo, casi nos dejaron sin juicio. La falta de legitimación además fue pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Mendoza decía, ustedes no me pueden demandar porque yo no soy responsable de lo que nosotros llamamos, como bien lo dice Betty, despojo, ¿no? ¿Quién es responsable? El Estado Nacional. Lo dijo Chamaco, año 47, se inauguraron los Niwiles, la provincia de La Pampa era un territorio nacional y la decisión la tomó el Estado Nacional. Entonces,
Yo ni siquiera hago mea culpa, dicen las autoridades mendocinas, no estoy legitimado para ser demandado. También fue rechazada esta excepción. La provincia de Mendoza tiene existencia previa a la de La Pampa, es provincia desde hace más de 200 años, entonces, ¿cómo no vamos a poder demandarla? Es la responsable. También el Estado Nacional, seguramente, y esto lo dice, y lo habíamos solicitado que se cite como tercero a la provincia, al Estado Nacional, y habíamos solicitado que se lo condene a formar parte de este nuevo organismo y a colaborar. Todo esto que venimos manifestando fue, como les digo, una historia que trato de resumir lo más corto posible, lo más breve posible, en año 2014-2016. La historia, tal como la contaba Chamaco, es muy larga, hay muchos actores de la provincia de La Pampa. Se debe reconocer que además de la decisión política del Estado pampeano del año 2014 de plantear esta demanda y plantearla en el marco de un proceso ambiental, en este nuevo paradigma, no ya hablando de los usos del agua, no ya hablando del agua como un bien económicamente apropiable, y esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Ya, lamentablemente, y mal que nos pese, muchos pampeanos y pampeanas a veces nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa con la producción? Esa será harina de otro costal y una discusión que vamos a tener que dar más adelante. Mal que nos pese. Hoy estamos en el marco de un proceso ambiental y tenemos que hablar de recomposición ambiental. Tenemos que hablar de lo que Betty dice cuando nos manifiesta con ese sentimiento que los pampeanos y pampeanas tuvieron que irse, que el oeste pampeano padeció un éxodo sin parangón alguno en el territorio nacional. Esto es un caso único, absolutamente paradigmático, eso que el compañero a quien vale la pena recordar, Edgar Morizón, le llamaba la diáspora saladina, ¿no? Verdaderamente nuestro oeste fue despoblado y todavía hoy sigue padeciendo esta situación. Hoy en día estamos, como decía Chamaco, y aquí el punto, ¿no? Arranqué por el final, me fui al principio, traté de hacer un raconto más o menos de todos los puntos. Hoy en día estamos en el marco de la CIAI, que tengo el orgullo de conformar, junto con integrantes de distintos sectores de la política y del arco social de la provincia de La Pampa, además de los académicos y los ámbitos que tienen que ver con los que son técnicos en estas cuestiones y que verdaderamente nos ayudan muchísimo en una pelea que no es sencilla, que generalmente nos trae malestares, que generalmente nos trae sinsabores, pero que viene paso tras paso llegando a un puerto que es el que todos estamos anhelando desde hace 70 años, que el río Atuel vuelva al territorio de nuestra provincia. ¿Qué necesitamos para eso hoy? Necesitamos primero interpretar esta sentencia de la Corte, la de 2020 me refiero, aunarla, encadenarla, si se quiere, llevarla tras de la sentencia del 2017, pero a su vez, y esto es lo que no debemos perder, es seguir mirando la demanda pampeana. Todas y cada una de las pretensiones de la provincia de La Pampa han sido resueltas en el transcurso de estos 6 años por la Corte, con rechazos de excepciones, con el dictado de sentencias, y ahora, luego de 2 años casi de haberse frustrado la primera etapa de negociación y haberle pedido a la provincia de La Pampa a la Corte un caudal hídrico apto de 4,5 metros cúbicos por segundo, que después, en aras de la buena fe negocial y en aras de alcanzar acuerdos, la propia provincia de La Pampa, a través de sus representantes, implementa y le ofrece a la Corte una solución que radica en que, como caudal mínimo inicial para que cese el daño, se fijen 3,4 metros cúbicos por segundo. Apenas 0,02 menos de lo que hoy la Corte ha dictado. La situación es compleja, es una situación
que seguramente nos seguirá trayendo malestares, sinsabores, seguramente la pelea con los representantes técnicos y políticos de la provincia de Mendoza va a ser dura, va a ser muy difícil. Por eso el día que se anunció esta nueva sentencia, dijimos, hay que festejar este fallo hoy, 16 de julio de 2020. A partir de mañana, 17, hay que ponerse a trabajar para que se cumpla. Porque si no, le vamos a estar dando la razón a Mendoza. Nosotros queremos, todos los pampeanos y pampeanas, que la Tuel vuelva a correr por territorio pampeano de manera permanente, constante. Seguramente este caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo no alcanza. Aún así, la provincia de Mendoza se está negando a otorgárnoslo. Tenemos 90 días para llegar a alguna especie de acuerdo y ponerlo a consideración de la Corte, si no, otra vez quedará en manos del máximo tribunal de la Nación definir sobre nuestros destinos, sobre el destino de nuestra provincia, pero además sobre el destino de un montón de pampeanos y pampeanas que no solo viven en el oeste, sino que han tenido que irse del oeste y que seguramente están ansiando volver. Para culminar la historia, y les dije al principio que nos íbamos a hacer una pregunta, hemos visto todas las pretensiones de la provincia de La Pampa, todos los obstáculos, todas las defensas procesales legítimamente utilizadas por la contraparte, la provincia de Mendoza, y hemos visto las distintas resoluciones que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo, para concluir, y seguramente dispuesto con mis dos compañeros a responder sus preguntas, me pregunto a las autoridades de la provincia de Mendoza, ¿qué festejan? Muchas gracias. Muy bien, Hernán, excelente la exposición, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, a Beatriz, Néstor, Hernán. La verdad que ni bien les pregunté esa posibilidad de actividad, mostraron su interés y se pusieron a trabajar para esta presentación, así que agradecerles de parte del observatorio. Estamos muy contentos por la gran convocatoria, a todos los participantes también. Hoy fuimos muchos escuchándolos atentamente, así que el agradecimiento es para ustedes y para todos los que participaron. Hay algunas preguntas. Este Zoom va a durar hasta las 19, corremos el riesgo de que después posiblemente se termine, así que voy a hacer las preguntas. El que quiera responder, las preguntas que hicieron en el chat, el que quiera responder, abre el micrófono y responde, y bueno, vamos. Esteban pregunta, más allá del caudal de 3.2, de caudal ecológico desde La Pampa, ¿consideran rever la cuestión de la calidad química del agua para no recibir agua de alta salinidad? Retornos de riesgo, dice. No sé quién lo quiere responder. Beatriz, Néstor, Amán. Bueno, respondo, si me lo permite Chamaco. La Corte no manifiesta una calidad. Nosotros en la demanda y en todas las presentaciones posteriores en la Corte y en la propia CIAI, en los informes pampeanos ante la CIAI, se habló de una calidad que refiere a no más de 2.450 microsiemens por segundo de conductividad. Esto en términos salinos implica lo que entienden nuestros técnicos de esta casa de estudios es el máximo para poder reconstituir el ecosistema, ¿no? Digo, el máximo por sobre el cual no podemos tender a la reconstitución. Si bien la Corte no habla de un número, 2.450, 6.000 nos quería dar desde la provincia de Mendoza, lo que sí habla es el principio de progresividad, ¿no? Dice que el caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo es una meta interina, inicial, y que luego, aplicando el principio de progresividad de la Ley General de Ambiente y mediante el monitoreo permanente del ambiente, esto nos hará ver
si sirve o no para recomponer el ecosistema. ¿Qué quiere decir? Que si bien me pone un número, está claro que el agua que venga tiene que ser de calidad, tiene que ser de la cuenca, tiene que ser del río Atuel, de otro modo no reconstituirá el ecosistema. Excelente. Otra pregunta que hay es, ¿qué postura tiene la Pampa respecto a las actividades extractivas dentro de la cuenca del Atuel? Por ejemplo, el fracking, las cuales pueden afectar a los caudales hídricos. Néstor se nos fue, me parece, no sé si está por ahí. No, acá estoy, No, acá estoy. No ¿Está sé bien? quién quiere responder. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Nosotros sistemáticamente tenemos la postura de preservar la calidad del agua tanto en las actividades extractivas de petróleo como en los proyectos mineros como Hierro Indio, como en la simple y directa preocupación por la calidad del agua para el uso ambiental o para el uso de agua potable. En la CIAI, en estos últimos 2 años, la delegación pampeana fue mostrando siempre su preocupación sobre sobre los emprendimientos mineros como sobre las extracciones de petróleo frente a veces episodios de Se cortó Néstor, me parece. Está hablando Néstor. Otra pregunta interesante que vi por acá era referido a todo lo que pasa con el río Atuel. ¿Cómo ven la situación también respecto al portezuelo del viento referido al río Colorado? Quizás vos habías hablado algo, Beatriz, sobre eso, si querés decir algo. Sí, bueno, yo manifesté que en realidad la lucha es la misma y en el presente. Nosotros estamos en una situación compleja que por suerte también ha tenido una resolución que sigue en línea con esa lucha, que es el tema de la realización de un estudio de impacto ambiental integral de la cuenca, ¿no? En el marco del COIRCO, el Comité Interprovincial de Cuenca del Río Colorado. Eso nos lleva a decir que también hemos hecho, ¿no es cierto?, nuestras exposiciones externas ahí, porque más de una vez hemos ido, incluso nosotros, a discutir con 2 universidades públicas que hicieron un estudio de impacto ambiental, que fue muy parcial, digamos, solamente utilizando alguna documentación que en realidad terminó siendo un resultado bastante tendencioso de un estudio de impacto ambiental parcial, y bueno, tantas otras cosas que se pueden decir sobre eso, ¿no? La lucha también dio como resultado que fuera el propio presidente de la Nación aquí en La Pampa anunciando la nueva realización de un estudio de impacto ambiental para esa obra, que hasta los propios mendocinos saben que la obra es inviable. Entonces creo que estamos también adelante con esta lucha. Y a mí me preocupa muchísimo el río Colorado. Vuelvo a decir, porque el río Colorado y su problemática no es contemporánea. O sea, es ahora cuando nuestras estrategias de lucha deben estar muy presentes y debemos tener que seguir defendiendo. Por suerte también, y ya para no ser tan larga, hemos hecho todo el trabajo con todas las provincias condóminas, con las provincias que integran el COIRCO. Hemos hecho un trabajo con Buenos Aires, con Río Negro, con Neuquén y hasta con la propia Mendoza para poder lograr esta decisión de estos últimos tiempos también. Entonces hay una relación entre todos, porque los procesos son estructurales. Recién alguien preguntaba por el fracking, lo mismo ocurre con el río Colorado, ¿no es cierto? Entonces son problemas estructurales de los cuales tenemos que estar bastante atentos
y fijar bien qué postura tenemos, que es un poco lo que definió Hernán. Nosotros tenemos una postura clara que fue la que presentamos en la Corte. Y esa postura es la que vamos a sostener para toda nuestra lucha por la problemática hídrica de todos los ríos, porque también está el Salado, y el Chadilebú, y también está el Colorado, y todos nuestros ríos. No sé si era esa la pregunta, no sé si soy especialista pura, no, lo mío es muy social, pero bueno. Muchas gracias, Beatriz. Hay otra pregunta para Hernán, si recordás cuál es el fallo internacional que se refiere al ambiente como sujeto de derecho. Hay algunos, son de Colombia, las carátulas te las redebo. Hay algunos de Colombia y hay algunos de Europa, pero los puedo buscar y te los alcanzo a vos, Iva, y después los pasás. Perfecto, sí, después utilizamos el fallo. Otra pregunta, ¿por qué el gobierno de La Pampa, conociendo la situación de la comunidad en la zona desertificada y de despojo por el agua del río Atuel, no tiene su situación de derechos humanos vulnerados, más allá de todas las acciones jurídicas que ha interpuesto? No sé si me la podés repetir porque no entendí yo. Sería, ¿por qué el gobierno, conociendo la situación de la comunidad de la zona desertificada y despojo por el agua del río Atuel, no se atiende a la situación de los derechos humanos vulnerados de la población, más allá de las acciones jurídicas? Bueno, particularmente creo que se están atendiendo por parte del gobierno. Digamos, me parece que, acá La Pampa es una provincia fragmentada, donde en nuestro oeste ha tenido que ser permanentemente atendido, en cuestiones sociales, en cuestiones ambientales, digamos, y ese seguimiento, hasta a veces yo digo, bueno, los que entienden un poco de política, digo que el Estado pampeano durante muchas veces ha aplicado un modelo de Estado de bienestar para el oeste durante todo su tiempo, porque realmente esa vulnerabilidad, cuando uno se encuentra en condiciones de fragilidad social y económica tan alta, es permanente, y eso se ve hoy en el oeste. Lo que nosotros tenemos es un ambiente degradado, y con un ambiente degradado, claro, cuesta recomponer un sistema económico y un sistema cultural. Pero sin embargo, todos los esfuerzos han estado puestos. No sé si tengo que hablar yo en nombre del gobierno provincial, pero como investigadora, como estar mucho tiempo en el oeste, yo veo obviamente un cambio sustantivo importante, pero bueno, sí, claro que el despojo sigue, pero no es cuestión del Estado provincial, el despojo, lo nuestro es la lucha. Y el Estado provincial atiende, claro que atiende, de la manera que puede atender, también. Pero bueno, no sé si hay alguien que quiera hablar desde el Estado. Yo lo hablo más desde mi posición, desde la universidad y como investigadora, de estar en el campo y ver que los problemas de salud se solucionan, que los problemas de vivienda, claro, aún falta. ¿Por qué falta? Porque venimos de valores muy bajos. Entonces, a veces en el oeste, subir un 20, un 30%, que es un montón, reside en eso que hemos construido tantos años atrás, es decir, problemas sociales graves. Entonces, bueno, pero si uno ve las cifras, las estadísticas, los números, realmente tenemos cambios sustanciales importantes. Excelente, Beatriz, gracias. Hay un montón de preguntas, vamos a hacer una más. Dice, ¿se tiene una estrategia de cómo avanzar hacia la toma de datos de monitoreo en Río Atuel, en lo superficial y en lo subterráneo? En la última reunión de la CIAI ya se han definido estrategias de monitoreo en acuerdo con la Nación, que es la que también va a llevarlos a cabo por su parte. Esa situación nos va a llevar a determinar en ese monitoreo no solo las variables del agua superficial, sino también empezar como una especie de línea de base o punto cero de avance a partir
del escurrimiento permanente del río con todas las variables ambientales que se van a incluir dentro de un, digamos, listado, digamos, de mediciones no solo hídricas, sino ambientales. Bueno, no sé si alguno de los expositores quiere decir algo más. Si no, vamos a ir cerrando la charla. Nuevamente agradecerles el interés y la participación. Es un tema que nos convoca a todas y todos los pampeanos, y como dijo Beatriz, es necesario intervenir, involucrarnos y seguir hablando de resistencia y generar las condiciones para que se cumpla lo que hemos conseguido de manera judicial. Así que agradecerles, invitarlos a seguir cuestionando y repensando la lucha pampeana por el río Atuel para poder seguir y que podamos ver el cauce en el río Atuel como todos y todas queremos. Así que no sé si vos, Francisco, querés decir unas palabras para cerrar, si no, ya concluimos. No, Ivana, gracias. Solamente agradecerle a los tres expositores, a Beatriz, a Chamaco y a Hernán. Ha sido un lujo poder escucharlos y compartir y darle la posibilidad que la facultad haga lo que tiene que hacer, que es abrir el debate a toda la sociedad, que toda la sociedad se pueda enterar y pueda discutir los temas que nos preocupan como sociedad para que podamos mejorar como provincia. Así que muchas gracias a todos por participar. Y bueno, espero, Chamaco, Hernán y Beatriz, que podamos repetir esta actividad. Muchas gracias, Ivana, al observatorio por impulsar estas actividades, y los esperamos en una próxima convocatoria. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hay una que estaba de aplaudir que se llama Norma Rojas. Chao, gracias a los tres participantes, a la moderadora. Muchas gracias a todos compañeros que están ahí calladitos. Gracias. Gracias. Muchos mensajes de felicitaciones para los expositores, así que muchas gracias. Yo Atuel también es pampeano. Gracias a todos. Muy interesante. Muchas gracias.